Yo sé que ustedes en algún momento han escuchado ese reclamo de los evangélicos que dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Cuál es la cita bíblica? Eso no es bíblico. Aparentemente es algo inocente, es algo hasta bueno porque está refiriéndose a la Biblia, pero en el fondo hay una doctrina herética que es la de la sola escritura. ¿En qué consiste esta doctrina? Pues ellos, de una manera muy resumida, creen que la única norma de verdad y que debe ser seguida es las Sagradas Escrituras. Todo lo que salga de ahí debe ser rechazado. Nosotros como católicos creemos todo lo contrario. Nosotros creemos que la revelación que llegó a su plenitud en la persona de Cristo nos llega a nosotros a través de dos vías, que es la tradición y es precisamente las Sagradas Escrituras. Pero aquí abro un paréntesis para entender lo que es la revelación. La revelación es la iniciativa de parte de Dios de darse a conocer. Dios siempre se iba mostrando partes de él a lo largo de la historia de salvación, pero cuando llega Cristo, Cristo revela plenamente quién es Dios. De ahí es donde nace el Evangelio. Por eso el Evangelio es la norma de conducta, es la verdad, es lo que nosotros creemos. Y ahí cierro paréntesis para continuar el hilo. Entonces, eso que nosotros creemos, eso que es la revelación, el Evangelio, eso que ha llegado a su plenitud en la persona de Cristo, nos llega a nosotros por dos vías, vuelvo a repetir, que es la tradición y que es las Sagradas Escrituras. Además, creemos que el magisterio fue el delegado por Jesús, por Dios mismo, por los mismos apóstoles, para poder conservar, para poder interpretar, para poder transmitir de manera fiel y verdadera esa revelación que nos viene de Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. No, eso dista mucho de la sola escritura de los evangélicos protestantes. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso es que la misma Biblia enseña que hay algo más que la Biblia. La misma Biblia enseña que no todo está en la Biblia, que sería imposible que todo estuviera en la Biblia. Que en la Biblia sí está lo que nosotros necesitamos para creer, pero no está todo. O sea, la Biblia también nos habla de la tradición y que esa tradición debe ser obedecida. La Biblia también nos habla del magisterio y que el magisterio también debe ser obedecido. La Biblia nunca dice que ella es la única norma de autoridad. Es que la misma Biblia enseña que el magisterio también es autoridad. ¿Sí ven? Entonces, la sola escritura de los evangélicos, curiosamente, no es bíblica. Ahora, sobre esto hay muchas citas bíblicas que vamos a leer o a tratar de leer la mayoría. Pero antes yo quisiera que tuviéramos un contexto histórico donde se fue gestando esta doctrina herética de la sola escritura. Y ahí tendríamos que remitirnos a Martín Lutero, entre comillas, el reformador. Entendamos el contexto histórico de Martín Lutero. Efectivamente, la iglesia había cometido muchos abusos, eso no lo vamos a negar. El tema de la venta de las indulgencias, la corrupción, ahí había un problema con la autoridad muy mal llevada, la ignorancia bíblica del pueblo de Dios era muy grande, eso es cierto, y todo ese contexto fue propiciando poco a poco el tema de la reforma. Además que también hay un tema político aquí de la separación de la independencia de los reyes y de los reinos de la Iglesia Católica, pero igual no vamos a entrar ahí, porque aun cuando ustedes crean, queridos hermanos, este movimiento de la reforma de la Iglesia no solamente fue espiritual, en realidad hubo más de política que de espiritual ahí, pero vuelvo a repetir, no vamos a ahondar en ese tema. En ese contexto es donde surge Martín Lutero, tenía una buena intención, en realidad la intención era genuina y él comenzó a darse cuenta y a creer cómo la iglesia poco a poco se había desviado del camino, algo que habían hecho otros reformadores de verdad dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia, no separada de la iglesia. Pero todo esto fue como dañándole el corazón, diciendo, hombre, la iglesia se está perdiendo y esto es por culpa de la tradición, esto es por culpa del magisterio, y él comenzó a sembrar en su corazón ese rechazo hacia la tradición y el magisterio. Ya nosotros sabemos lo que pasa posteriormente, y es lo que se llama la Reforma, donde Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica. Y la bandera de esa reforma era la sola escritura. Ahí rechazaba de manera tajante el tema de la tradición y el tema del magisterio y le dejaba y delegaba la única autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces, todo aquello que no estuviera de manera literal en las Sagradas Escrituras comenzaron a rechazarlo. Por ejemplo, algunos sacramentos solamente se quedaron con el bautismo y así sucesivamente. Muchas cosas que no estaban en la Biblia, entonces ellos comenzaron a rechazarla. Obviamente la iglesia respondió a esto con el Concilio de Trento y afirmó que el único depósito de la fe estaba presente en la tradición y en las Sagradas Escrituras y que el magisterio era el que custodiaba ese depósito de la fe.
Ahora, ¿por qué esta doctrina de la sola escritura no es bíblica? Y ahí es donde viene lo curioso, lo incongruente y lo chistoso. Es que en ninguna parte de la Biblia dice de manera literal sola escritura. En ninguna parte dice que debemos obedecer única y exclusivamente a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero es que, padre, es que nosotros como católicos también tenemos muchas cosas que no están de manera literal en la Biblia. Sí, es que nosotros creemos en eso, porque creemos en la tradición y creemos en el magisterio. Creemos que no todo está en las Sagradas Escrituras, que está lo necesario, pero no todo. O sea, nosotros no tenemos problema con eso. El problema es de ellos, y eso es lo curioso, que ellos sí creen que todo tiene que aparecer de manera literal o debe verse muy claro en las Sagradas Escrituras, pero principalmente esta doctrina que parece bíblica no es bíblica. Y ahora, lo otro es que esto es una tradición humana que comienza en el siglo XVI, que es lo otro que también nos critican a nosotros, que nosotros creemos en tradiciones humanas, pero no lo que está escrito en la Biblia. Pero es que la sola escritura es una tradición humana, precisamente porque en ningún momento de la Biblia se habla de sola escritura, ni de manera literal, pero ni de manera clara se habla de la sola escritura. Ahora, el texto que ellos más citan para hablar sobre la autoridad única y exclusiva de las Sagradas Escrituras es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, y quiero que lo leamos juntos. Dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda la obra buena. Es muy bonita, nos habla sobre ciertamente la autoridad que tiene las Sagradas Escrituras, pero aquí hay tres cosas que quiero que reflexionemos al respecto de eso. Primero, dice útil, no dice única, y esto es crucial. Vuelvo a repetir, dice útil, no dice que es la única norma de autoridad. Lo segundo es que cuando San Pablo escribe eso, ni siquiera todos los libros del Antiguo Testamento lo habían escrito. El canon bíblico todavía no estaba cerrado. O sea que prácticamente San Pablo está hablando es del Antiguo Testamento. Y tercero, en esta misma carta que le escribe a Timoteo, él le pide a Timoteo que transmita de manera fiel lo que él había recibido por la tradición oral. O sea que la misma carta que utilizan para isque demostrar la sola escritura está hablando de que no solamente hay solas escrituras, sino que también la tradición oral es importante. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Yo quiero que vamos leyendo. Hay muchas citas bíblicas, así que ojalá tomen papel y lápiz para que ustedes puedan tenerlos anotaditos, y si alguien les llega con ese cuento de la sola escritura, entonces tú le vas a demostrar bíblicamente que la sola escritura es una doctrina herética y no es una doctrina bíblica. Entonces vamos a ir leyendo cita por cita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: Así que, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya de viva voz, ya por cartas. Miren, aquí San Pablo manda a guardar las tradiciones, y eso equipara no solamente lo que está escrito, sino lo que ha sido transmitido de manera oral. Ahora leamos segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Les ordenamos, hermanos, que se aparten de todo hermano que no siga la tradición que recibieron de nosotros. Miren, ahí está más claro que el agua. La tradición no es algo opcional. La tradición nos obliga. Es más, manda a alejarnos de aquella persona que no siguen la tradición. Recuerden que en estos momentos, cuando San Pablo habla, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras no habían sido terminadas. O sea, no las habían terminado de escribir. El canon todavía no estaba cerrada. No existía el Nuevo Testamento como lo conocemos ahora. Entonces, ahí era crucial e importante la tradición oral. Y esa tradición se conserva a la iglesia a lo largo del magisterio. Pero no nos vamos a ahondar. Vamos a seguir aquí. Otra cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. Les alabo porque conservan las tradiciones tal como se las transmití. Miren, otra vez San Pablo está felicitando a las personas que siguen las tradiciones. O sea, no solamente es lo escrito, tradición apostólica es igual a norma de vida. Entonces, lo que nos manda la tradición, que es lo que enseñaron los apóstoles, también debemos vivirlo como una norma, como una autoridad. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Pero incluso hay más citas bíblicas. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 13 al 14. Ten como norma las palabras sanas que oíste de mí.
guarda el buen depósito, ojo, con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, Timoteo debe guardar este depósito. Recordemos que este depósito está haciendo relación a la revelación de Jesucristo. Y este depósito, ¿cómo le llega a Timoteo? Precisamente por las enseñanzas de manera oral, de manera verbal de San Pablo. O sea, no está hablando de un solo libro, no está hablando de una única autoridad, sino que está hablando de esa autoridad que también viene de la tradición. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice: lo que has oído de mí, confíalo a hombres fieles que sean capaces de enseñarlo también a otros. Miren, aquí ya nosotros podemos ver de una manera clara esa cadena de transmisión oral. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que le enseñe a otros maestros para que estos otros maestros le enseñen a otros maestros y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros llamamos transmisión viva. No solo la sola escritura, sino esa transmisión de la revelación que nos ha llegado a nosotros de generación en generación. Leamos por último 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es en verdad palabra de Dios. Y ojo, que cuando aquí está refiriéndose a la palabra de Dios, en realidad está hablando de la predicación. Y aquí es donde nosotros creemos, queridos hermanos, que las Sagradas Escrituras y la tradición están al mismo nivel, porque incluso la tradición es anterior a las Sagradas Escrituras, porque es la transmisión oral. Eso que Jesús le enseñó a los apóstoles primero comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a enseñarlo de manera verbal y oral. En ese momento ellos no estaban preocupados de ponerse a escribir todas las experiencias. Eso fue posterior al darse cuenta que se iban a morir y que se iba a perder todas esas enseñanzas o se iban a tergiversar todas esas enseñanzas que habían recibido de Jesús. Pero entonces miren, él habla de la palabra de Dios, y cuando habla de la palabra de Dios no está hablando, en este caso concreto, no está hablando de las Sagradas Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, ni siquiera está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la predicación de los apóstoles, que viene siendo también palabra de Dios. Y hay otras citas bíblicas, como por ejemplo Hechos capítulo 2 versículo 42, que ustedes pueden buscarlo, o también 1 Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 3. Miren, todas estas citas bíblicas nos están hablando de la tradición y muestran a la tradición como palabra de Dios, siempre referida a la predicación de los apóstoles. Lo oral, queridos hermanos, también es considerado palabra de Dios, y yo quiero que esto nos quede claro aquí. Ahora, no solamente nos habla de la tradición. Miren, también el magisterio tiene autoridad, y esa autoridad no se la ha inventado la iglesia por conveniencia, no es un invento de la iglesia. Queridos hermanos, eso también es bíblico, porque les vuelvo a repetir, todo lo que nosotros creemos como católicos está en la Biblia. Leamos 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La iglesia del Dios vivo, la iglesia, ojo, columna y fundamento de la verdad. La Biblia nunca se llama a sí mismo columna y fundamento de la verdad. Qué curioso, ¿no? Pero eso sí lo dice de la iglesia. Dios quiso una iglesia con autoridad, no un solo libro sin intérprete. Ojo, porque es que las Sagradas Escrituras la podríamos interpretar de mil maneras, y eso es lo que pasa hoy con estos cristianos evangélicos protestantes, que claro, como para ellos es más importante su propia interpretación, ellos van creando iglesia de garaje, y es la separación de la separación de la separación, porque ellos no tienen ninguna autoridad que cuide, que preserve, que transmita la revelación de Jesucristo. Y entonces por eso cada quien hace lo que se le dé la gana. Mateo capítulo 18, versículo del 17 al 18. Si no lo escuchas a ellos, díselo a la iglesia. Y si ni siquiera la iglesia escucha, considéralo como pagano. Miren, aquí Jesús está dando la autoridad a los apóstoles para juzgar y para corregir. O sea, la última instancia no viene siendo la Biblia, sino la iglesia. Ojo, miren, es que la iglesia, claro, no te puede juzgar. La iglesia no te puede, la Biblia no te puede juzgar, no te puede hablar, no te puede decir, mira, es que tienes que hacer las cosas así. ¿Quién lo hace? Sino la iglesia, que interpreta las Sagradas Escrituras de manera fiel y verdadera, porque además es la iglesia donde reposa el Espíritu Santo. Miren que estas cosas que dice la Biblia de la iglesia no lo dice de sí misma. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha.
quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Jesús está identificando su propia autoridad con los apóstoles, tanto que si yo rechazo a los apóstoles es como si estuviera rechazando a Jesús mismo. Leamos Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 2 y también el versículo 28. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más cargas. Estamos aquí con la cita bíblica que nos habla sobre el primer concilio. O sea, la iglesia discierne, la iglesia toma decisiones. Y no solamente toma decisiones, esas decisiones que toma la iglesia deben ser obedecidas. O sea, no es como que cada uno va a interpretar la escritura y cada uno va a hablar de sus propias interpretaciones. Y miren que eso hubiese podido pasar porque cada uno de los apóstoles era diferente. Cada uno de los apóstoles hubiese podido decir, no, es que yo interpreto como quiero y mi interpretación es diferente y así es así porque yo tengo el Espíritu Santo. No lo hicieron de esa manera. Para eso existieron los concilios. Concilios que se han postergado a lo largo de la historia. Podemos ver todos esos concilios que se han hecho en la iglesia. Tito, capítulo 1, versículo 5. Te dejé en Creta para que terminaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Y aquí, queridos hermanos, esta cita bíblica es importante porque comienza a aparecer la estructura jerárquica de la iglesia. Ojo, y era una jerarquía que tiene autoridad para organizar y para establecer ministros. No son comunidades cristianas sueltas, que ese es el estilo de los protestantes. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la iglesia que conserva precisamente esa estructura jerárquica? Pues la iglesia católica. Claro, al no tener ellos jerarquía, cada uno, vuelvo a repetir, puede hacer lo que quiere e interpretar como quiere. Y miren, que también tiene estos concilios y esta iglesia tiene el Espíritu Santo. Y la pregunta es, si ellos tienen el Espíritu Santo, ¿cómo interpretan la Biblia de manera tan distintas unos de otros, donde aparentemente son de la misma familia? Bueno, son cosas que no tienen sentido, ni pie ni cabeza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, la Escritura no admite interpretaciones privadas. Y esto es un golpe directamente a la sola Biblia, que es la típica consecuencia de la sola Escritura, las interpretaciones privadas. Y entonces cada quien es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios me susurró. ¿Cuántas iglesias no se han creado precisamente por eso? Porque es que Dios le habló al oído y porque Él era el elegido. Así fue como un ángel se le apareció a una persona y creó entonces una iglesia. Y así entonces han escuchado esas revelaciones de manera privada. Y ojo, la Biblia nos dice, no hay revelaciones privadas. Es la revelación de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 16. En ellas, está hablando de las cartas de San Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconscientes tergiversan, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Si hay algo que nosotros tenemos claro, es que la Biblia no es clara. O sea, es que la Biblia, no es que yo voy a leer la Biblia y yo vaya a entender tal cual al pie de la letra lo que los discípulos, lo que los evangelistas, lo que los escritores quisieron transmitir. No, queridos hermanos, de verdad que hay muchas cosas que son difíciles de entender y por eso hay un riesgo grande de tergiversar el mensaje o de interpretar mal el mensaje o de interpretar el mensaje con sesgo. Y ahí es donde comienzan todas esas interpretaciones que vendrían a ser heréticas. Por eso la Biblia necesita una interpretación autorizada o un intérprete autorizado. Y ese intérprete es precisamente la iglesia. O sea, no es como que católicos nos vamos a poner a leer la Biblia. Es que la Biblia dice esto y yo lo creo así. Estoy recordando a tantos que por la Biblia han calculado la fecha del fin del mundo y bueno, todavía estamos esperando. Ahora, todas estas citas bíblicas demuestran el papel del magisterio. Ya las primeras demostraban el papel de la tradición, ahora el papel del magisterio en la revelación de Dios. Pero yo quiero que sigamos leyendo la Biblia y nos daremos cuenta
que la misma Biblia, inclusive, ni siquiera hablando de la tradición y ni siquiera hablando del magisterio, la misma Biblia dice es que no todo está en la Biblia, es que no todo está escrito aquí. Leamos Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos otros signos que no están escritos en este libro. O sea, todo lo que hizo, todo lo que vivió, todas las experiencias, todas las enseñanzas, todas las predicaciones de Jesús, queridos hermanos, o sea, no pueden contenerse en un solo libro. Lo escrito sí es suficiente para creer, pero no es todo lo que hay. Leamos Juan capítulo 21, versículo 25. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros. Y esto es clarísimo, queridos hermanos. Lo revelado y vivido en Cristo supera lo que está escrito. Y esa revelación de Jesús no cabe en un solo libro, pero sí hay mucha de esa revelación que nosotros hemos recibido a viva voz, de manera oral. Ahora, queridos hermanos, miren, esta doctrina de la sola escritura tiene un problema. Y un problema grave. Y es el problema del canon bíblico. Vamos a formularnos una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta a los evangélicos. A ver, ¿cómo saben ustedes que el canon bíblico, que los libros que están hoy en el Nuevo Testamento son libros inspirados por Dios? Porque es que en ninguna parte de la Biblia dice, miren, el Nuevo Testamento debe tener tantos libros, va a estar dividido en tantos capítulos y va a estar dividido en tantos versículos. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Ahora, durante siglos aparecieron muchos libros que estaban atribuidos a los apóstoles. Hay tantos libros apócrifos que nos hablan, queridos hermanos, a nosotros de eso. Entonces, si hay tantos libros apócrifos, si la misma Biblia no dice que hay tantos libros, porque los apóstoles no dijeron y no organizaron el canon bíblico y dijeron, estos son los libros del Nuevo Testamento, los que van a equiparar al Antiguo Testamento, no lo dijeron. Entonces, ¿cómo saben ustedes que de verdad esos libros que ustedes tienen en su Biblia son inspirados por el Espíritu Santo, son queridos por Dios? Vamos a darle un pequeño espacio para que pienses. Tarán, 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 tarán. Yo les voy a decir. ¿Saben por qué? Porque la iglesia fue el que cerró el canon. Ustedes tienen ese canon del Nuevo Testamento precisamente porque la iglesia, con la autoridad que había recibido de los apóstoles, dijo, estos son los libros que están inspirados por Dios. O sea, necesitas una autoridad fuera de la Biblia para que te diga, es que esto es la Biblia y esto está inspirado por Dios. Entonces, si tú niegas la tradición y niegas la iglesia, entonces tú pierdes el fundamento bíblico seguro. Te quedas con una lista de libros heredados que también lo transmitió la iglesia, esa iglesia que tanto criticas. Entonces, para poder tener una Biblia, primero debiste tener una iglesia. No es primero la Biblia y a través de la Biblia se fundó la iglesia. No, es al revés. Es primero la iglesia y en la iglesia es donde se creó la Biblia y es donde se cerró el canon. Y tendríamos que decirlo ciertamente, que ustedes tienen el Nuevo Testamento gracias a la iglesia. Ahora, aparte de este problema del canon bíblico que se plantea esta doctrina de la sola escritura, también tienen el problema de las interpretaciones infinitas. A ver, si Jesús nos dejó una sola Biblia y Él quería que nuestra Biblia, esa única Biblia, fuera la norma de conducta, entonces, ¿por qué han proliferado tantas denominaciones, tantos grupos, tantas iglesias de garaje y cada una de ellas diciendo una cosa completamente diferente? Unas son trinitarias, otras no. Unas utilizan la cruz, otras no utilizan la cruz. Otras actúan hasta en conveniencia. En un principio creían en una cosa, después no. Primero no creían que la transfusión de sangre fuera pecado, después creían que la transfusión de sangre sí era pecado. No, que el mundo se va a acabar en tal día y han tenido que postergar la fecha varias veces. Si ven, entonces comienzan a creer en una cantidad de cosas. Pero ven acá, si la Biblia a la que tú crees es el regalo de Dios y todos están inspirados por el Espíritu Santo, porque todos dicen una cosa diferente. Esa es la primera pregunta que planteo. La otra pregunta que planteo es, si Jesús quería que nos rigiéramos solamente por las Sagradas Escrituras, ¿por qué dejó apóstoles? ¿Por qué dejaron estos obispos? ¿Por qué hicieron concilios? Miren, hermanos, la única iglesia que maneja esa estructura como la habla en las Sagradas Escrituras es la Iglesia Católica.
Si ven, como cada uno en las iglesias evangélicas protestantes tiene su propia interpretación de las escrituras, entonces por eso hay tanta multiplicidad de doctrinas y de creencias, y no hay nada que hable más mal de la sola escritura y de las sagradas escrituras en general que precisamente todas esas múltiples interpretaciones, creyendo todas que cada uno tiene la verdad, atacándose mutuamente. Yo me quedo con la tradición, y tal vez eso, queridos hermanos, es por lo cual los evangélicos tanto le molesta la tradición, porque es que ellos no tienen historia, porque ellos no tienen sucesión apostólica, porque ellos de una u otra manera aparecieron en un momento muy remoto. Tal vez los luteranos, que son los más antiguos del siglo XVI, pero la mayoría de las iglesias que tenemos en nuestro barrio, en nuestro contexto, son iglesias de garaje, son iglesias que tienen 20 años, 50 años, de pronto hay una que tenga 100 años, pero no tienen historia. Lo peor es que de verdad ellos creen que tienen la sucesión apostólica, de verdad ellos creen que fueron fundadas por Cristo cuando aparecieron, ¿qué? 2000 años después. Eso de verdad que me parece ilógico. Así que, en conclusión, queridos hermanos, la sola escritura no es bíblica. Lo que sí es bíblico es la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio. Es lo que ha creído la iglesia en 21 siglos. Ojo, 21 siglos de existencia, porque nosotros no aparecimos ayer. Así que no comas cuento, hermano. Mejor come el cuerpo de Cristo y no se te olvide compartir este video con algún hermano protestante, algún familiar evangélico que tengas que le pueden ayudar. Pero bueno, no, principalmente este video no es destinado para ellos, sino es que es destinado para nosotros los católicos, para que nos formemos y para que aprendamos bien. Vuelvo a repetir, bendiciones y recuerda, no comas cuento, mejor come el cuerpo de Cristo.